Nueva España entró en su fase de consolidación. Se caracterizó por una estructura de gobierno integrada por el rey, la Real Audiencia, los alcaldes mayores y los visitadores, pero sin que ninguno poseyera la autoridad política de manera absoluta. Los frecuentes conflictos generados por la defensa de los intereses de los diversos grupos sociales fueron resueltos por medio de negociaciones, lo cual hizo innecesario un régimen autoritario basado en la fuerza pública. Los intereses se expresaban y defendían a través de las corporaciones, consulados, cabildos, órdenes religiosas, gremios que hacia principios del siglo XVIII se había consolidado. La transformación de la monarquía española. La decadencia del poderío naval español. Durante el siglo XVI, el Imperio Español ocupaba la península ibérica, el norte de África, una parte importante del continente americano y las islas Filipinas. Este territorio requería una administración eficiente, rutas de comunicación y medios de defensa capaces de resistir el ataque de otras naciones deseosas de expandir sus dominios. Desde mediados del siglo XVI, piratas, ingleses y holandeses, principalmente, retaron y vencieron al poderío naval español. Las pesadas naves españolas. Las pesadas naves españolas nada podían hacer contra las ligeras y ágiles naves de los bucaneros. No solo los bucaneros se beneficiaban con el botín, las ganancias se repartían con los soberanos, comerciantes, empresarios y banqueros que ponían en capital para tales empresas. En tiempos de paz, se dedicaban al contrabando en las colonias americanas. Las reformas en Nueva España. El nuevo estilo de los gobernantes. Hasta antes del siglo XVIII, los órganos del gobierno en Nueva España se habían conducido con cierta autonomía. La autoridad máxima era el virrey, cargo que siempre recaía en un español representante directo del rey. La Real Audiencia era el cuerpo administrativo dedicado a la vigilancia y aplicaciones de las leyes castellanas. Los ayuntamientos regían la vida de ciudades y pueblos. El cabildo de la catedral y los priores de las órdenes regulares gobernaban la Iglesia novohispana. En principio, todos los funcionarios eran españoles, pero a fines del siglo XVIII los criollos dominaban estas instituciones. A partir del ascenso de los Borbón al trono español, se emitieron unas series de ordenanzas y pragmáticas que restringieron más severamente la participación de los criollos en toda la estructura administrativa y de gobierno del virreinato. El arte y cultura en los años de la madurez del arte urbano, las catedrales y los palacios. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, las construcciones novohispanas comenzaron a transformarse. Las cápsulas y torres de los templos, majestuosas e importantes, dieron un carácter singular al paisaje urbano. El barroco, estilo caracterizado por su exceso de ornamentos, entró a la Nueva España. Muchos de los primeros templos coloniales tenían techos a dos aguas, cubiertos de teja roja de barro. Estas techumbres se reemplazaron por bóvedas de medios cañón y cúpulas recubiertas por azulejos. La sociedad novohispana. El repunte demográfico y las tensiones sociales. El crecimiento de Nueva España no solo se reflejó en las construcciones o las actividades económicas, sino también en el aumento de la población, que creció de 2 a 6 millones entre los siglos XVII y XVIII. Las ciudades de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Guadalajara fueron las que más incrementaron sus habitantes. Los indígenas, en franca recuperación durante el mismo periodo, representaban aproximadamente 60% del total de la población. Los españoles y criollos alcanzaban 18% y las castas, 22%. La crisis política, la demanda de representatividad y la insatisfacción política en las posesiones españolas en América. Las leyes castellanas aplicadas en todo el Imperio Español dejaban claro que había diferencias entre un grupo social y otro, según su origen y lugar de nacimiento. Sin embargo, en los siglos XVII y la primera mitad del XVIII, ese conjunto de leyes tuvieron poco eco en los virreinatos de América, pues se dictaron sin considerar la realidad. Los virreyes y otros funcionarios evitaron aplicarlas de manera estricta. Pero con la llegada de los Borbones al trono español, esta situación cambió. Estos emprendieron reformas para asegurar un mayor control administrativo y fiscal que diera a la corona más recursos económicos. Para lograrlo, la metrópoli requirió de los funcionarios leales y de signo en los puestos más importantes del gobierno a españoles peninsulares y excluyó a los criollos nacidos en América. Del autonomismo a la independencia. El gobierno militar y el combate a la insurgencia. Con el inicio de la lucha por la independencia, las autoridades españolas endurecieron las medidas.
en la colonia, y persiguieron a los insurgentes con especial fuerza, secuestraron a familiares de los rebeldes, cometieron fusilamientos masivos sin juicio previo e implantaron el terror entre la población civil. Nombraron virreyes a militares de carrera. Francisco de Venegas, Félix María Calleja y Juan José Ruiz de Apodaca gobernaron la Nueva España hasta 1821. Calleja y Ruiz de Apodaca alcanzaron títulos nobiliarios al distinguirse en la lucha contra los insurgentes. El virrey de Apodaca, sucesor de Calleja, aplicó una doble política contra los insurgentes, ofreció indultos a todos los rebeldes y aplicó mano dura contra los que siguieron levantándose en armas. En lo económico se vivió una época de auge. La minería experimentó un crecimiento sostenido y la industria manufacturada, obrajes, molinos y el comercio interior y exterior tuvieron un gran impulso. El crecimiento de Nueva España. El auge económico. En el siglo XVIII, la Nueva España ocupaba una gran extensión territorial, casi todo México. Y lo que hoy es Texas, Nuevo México, California y una parte de Arizona. Las complejas estructuras socioculturales que se desarrollaron en este vasto territorio dieron origen a la sociedad mexicana. Debido a las constantes guerras que España libraba en Europa, la economía novohispana creció aislada. Los virreyes y los funcionarios se limitaban a cobrar y enviar a la metrópoli los impuestos correspondientes. De los puertos de Veracruz y Acapulco, únicos autorizados para el comercio exterior, salían algunos productos, como plata, vainilla, cacao, y tintes naturales, como la granada, cochinilla y el añil, e ingresaban las manufacturas autorizadas por la corona, como sedas, especias y porcelana de China. En Nueva España, se producían y vendían para consumo interno telas de algodón, alimentos, cerámicas, ganado, etc. La corona se beneficiaba con más de 60 impuestos aplicados a todas las actividades económicas de la colonia, además de poseer el monopolio de varios productos. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión, Luis XIV de Francia y el emperador austríaco Leopoldo I. La herencia española, que comprende el dominio sobre diversos puntos estratégicos europeos, como Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los Países Bajos, amén de los territorios peninsulares y americanos, convertirá a su beneficiario en la potencia hegemónica mundial y hará peligrar el precario equilibrio europeo. Para evitar dicho fin, se llevan a cabo sucesivos repartos y soluciones, optando finalmente Carlos II por testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que garantizaría la integridad de los territorios de la monarquía hispánica. La solución, a la que en principio solo se opuso el emperador, no tardó en generar el conflicto al confirmar el monarca francés a su nieto como heredero al trono, lo que pondría en sus manos un poder excesivo a juicio de sus rivales. La coalición antifrancesa no tardó en formarse, integrando a Inglaterra, Holanda, el Imperio Alemán, Portugal, Dinamarca y el Ducado de Saboya, quienes apoyarán al archiduque Carlos como pretendiente al trono español. La guerra habrá de durar 13 años y conocerá una solución de compromiso de la que Inglaterra será la gran beneficiada. Felipe V será reconocido como soberano de la monarquía hispánica a cambio de no ostentar el trono francés, mientras Francia habrá de renunciar a sus proyectos expansivos sobre los Países Bajos e Italia. La Guerra de Sucesión Española dividió España entre los partidarios de Felipe V y del archiduque Carlos, ambos candidatos al trono. En apoyo del primero se manifestó Francia, con su rey Luis XIV al frente, a favor del segundo, Holanda, Inglaterra, Austria y Portugal. En 1713 finalizó la guerra en el exterior con la firma del Tratado de Utrecht, paz refrendada un año más tarde con los acuerdos de Rastatt. En el interior, la contienda finalizó en 1714 con la caída de Barcelona,
ciudad que había resistido en apoyo del pretendiente austriaco y en contra del centralismo borbónico. Ambos tratados dieron lugar a un nuevo mapa europeo. Inglaterra conseguía Terranova, Gibraltar y Menorca, así como permiso español para enviar anualmente una nave comercial a las Indias y monopolizar el comercio de esclavos. El imperio austriaco se quedó con el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña. A Saboya le corresponde una pequeña expansión en su frontera y la isla de Sicilia, que entregará a Austria a cambio de Cerdeña. El rey francés Luis XIV consigue a cambio que las potencias europeas reconozcan a su nieto, Felipe V, como rey de España, aunque en ningún caso las coronas de Francia y España podrán unirse en el